Nuestro buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por la vida de tu siervo. Rogamos, Señor, que tú le uses poderosamente, que esa palabra que tú le has dado venga a ser como ese aceite fresco, ese pasto, Señor, fresco y esa agua refrescante para nuestras vidas, Padre. Y que lo uses poderosamente, Señor, y que tu pueblo pueda ser bendecido en esta tarde, Señor, por ese mensaje especial que tú le has dado a tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Pueden tomar asiento, amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Me presento nuevamente. Mi nombre es Erwin Iván Rudametin Barajas, mi esposa Brenda, mi hija Joyce, Ashley y Cristian pues, se quedaron en casa, ¿no? No les gusta viajar a estos muchachitos, ya saben cómo son los jovencitos de hoy, ¿verdad? Pero primero Dios, alguna otra ocasión nos podrán acompañar, ¿verdad? Y es un privilegio el cual doy gracias a Dios y a nuestro hermano pastor, hermano Corte, por permitir que pueda compartir la palabra de Dios el día de hoy. Y vamos a estar centrando lo que es nuestra atención en el libro de Éxodo, capítulo 25, versos 10 al 40. Y hay algunas cosas que me llaman mucho la atención en este pasaje y al estar meditando en él, empiezo a visualizar el sueño que tenemos nosotros como personas. Vamos creciendo y a medida que vamos avanzando en la vida, llega el momento que todos tenemos la necesidad de tener una casa, un hogar. Y cuando pensamos en esa casa, en ese hogar, un hogar propio, generalmente tenemos una idea vaga de cómo nos gustaría tener esa casa. ¿No han tenido esa imagen de la casa ideal? Pues muchas veces empezamos a imaginarnos, y claro que cada quien tiene su propia imaginación y visualiza su hogar, su casa con una determinada arquitectura. Se imagina su casa que pudiera ser de una planta, de dos plantas, con varias piezas habitacionales. ¿Por qué no? A veces pensar en algunas comodidades o áreas recreativas. Y los sueños son muy bonitos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando llega el momento en que usted puede hacer ese sueño realidad? La verdad es que usted no puede llegar y pues este es mi sueño y vamos a ponerlo en marcha. No, usted necesita un poquito de ayuda y por eso recurre ¿a quién? A un arquitecto para que le ayude a diseñar su casa. ¿Por qué ocupamos de este arquitecto? Es sencillo, nosotros muchas veces desconocemos los que son las regulaciones de construcción, todo aquello que el gobierno pide que una casa tenga, ¿para qué? Para que ésta pueda ser verdaderamente funcional. Si nosotros la hacemos, puede ocurrir que nos metamos en problemas. En primer lugar, yo creo que aquí no se hace, allá en México es muy común. ¿Qué es común allá? Pues voy a hacer mi casa y empezamos. Pero para hacer una casa sabemos que tenemos que pedir un permiso, una licencia de construcción. Pero a veces no nos importa, al cabo que el gobierno no se va a dar cuenta. Y a buenas y a primeras que creen que pasa, ya está el inspector tocando a su puerta o clausurando la obra. Ocupamos seguir estas regulaciones. ¿Para qué? Para que nuestros sueños puedan ser hechos realidad. ¿El objetivo final cuál es? El objetivo es que usted logre construir su casa, que pueda habitarla y, ¿por qué no?, también recibir visitas. ¿Alguno de ustedes les gusta recibir visitas? Amén. ¿Amén? Perfecto. Nos gusta recibir gente, nos gusta atenderla. Y cuando pensamos en las visitas, en el libro de Éxodo se nos describe una serie de visitas que hubo con el pueblo de Israel. La primera visita que existió en ese tiempo
Fue aún Moisés que estuvo ¿en dónde? Perdido por allá en el desierto, pastoreando en el desierto, después de haber estado en casa real. Sus acciones lo hicieron huir de Egipto. Cuando mató a aquel egipcio, se fue, habitó en el desierto, allá tuvo su familia, es cierto, pero llegó un momento en que Dios escuchó el clamor de su pueblo. ¿Y qué sucedió después? Moisés fue llamado allá en el monte Horeb, a través de una zarza ardiendo. Moisés tuvo su encuentro con Dios. Moisés fue visitado por Dios. Y una vez que le encomendó una gran tarea, el pueblo sale de Egipto y llegan nuevamente a esa falda del monte Sinaí, del monte Horeb, y el Señor está visitando a su pueblo. ¿Qué pasó ahí? En ese monte Horeb, Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Y no nada más le dio los 10 mandamientos que todos conocemos, ¿verdad? Sino que le dio una serie de instrucciones que el pueblo debería de seguir. Entonces, si nosotros analizamos lo que estaba ocurriendo en ese monte, lo que Moisés estaba viviendo, Dios le dice: Moisés, dile al pueblo que venga al monte, allí donde me encuentro contigo. Y el pueblo dijo: mejor ve tú, porque la verdad no nos sentimos capacitados para estar delante de la presencia de Dios. Ya he hablado contigo, ve tú, por favor. Entonces el pueblo mejor prefirió quedarse atrás. Sin embargo, la gracia de Dios fue más allá. Bueno, el pueblo no va a venir al monte, es cierto. Moisés, te voy a dar una serie de instrucciones. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a morar con el pueblo. Y vas a organizar al pueblo de tal manera que en el centro del pueblo va a haber, así como ustedes habitan en carpas, habitan en tabernáculos, va a haber un tabernáculo en el centro, y esa va a ser mi casa. Ese va a ser el lugar donde los hijos de Israel van a venir a visitarme. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios ordenó la construcción de un tabernáculo, Dios mismo está haciendo una invitación para que nosotros podamos estar con Él, para que nosotros podamos asistir a su casa. Sin embargo, cuando usted tiene su casa, hablando de aquel sueño de tener una casa propia, usted no construye una casa para dejarla vacía, ¿verdad? ¿Qué piensa después de tener su hogar? O mientras está construyendo su nuevo hogar. Hay que amueblarla, ¿verdad? Definitivamente, mira, esta sala está muy bonita, mira, esta mesa me gustaría para el comedor, mira, esta recámara. El Señor le da otras instrucciones a Moisés. Y en esas instrucciones que vamos a estar meditando el día de hoy, vamos a darnos cuenta de que Dios le dice a su pueblo: van a construir un arca, van a construir una mesa y van a construir un candelero. Y esos van a estar en mi casa. A través de estos muebles, de estos enseres, vamos a poder conocer a Dios. Vamos a poder tener comunión con Él. Vamos a tener un lugar de encuentro con Dios. Vamos a orar para analizar la palabra del Señor. Amén. Gracias, Padre Santo, le damos por su palabra, porque es tiempo de abrirla, es tiempo para meditar en ella. Padre Santo, haga su obra en nuestro corazón y permita, Señor, que podamos comprender al máximo este pasaje, porque usted, Señor, tiene una maravilla para nosotros dentro del tabernáculo. Bendito seas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a Éxodo 25, versos 10 en adelante. En esta porción, la Escritura nos declara una serie de instrucciones que Dios le está haciendo a Moisés, pero no las hace exclusivamente a Moisés.
¿cómo podemos estar seguros que no hace exclusivamente a Moisés esas instrucciones? La palabra nos indica que cuando nosotros venimos a ella y Dios declara lo que es su voluntad, nosotros tenemos que aprender a hacer verdaderamente eso, su voluntad. Dios inicia con la palabra harán también, y ya entró en un plural, ¿verdad? Harán también. Entonces, ¿quién iba a construir? ¿Moisés? No, hay un equipo que Moisés tiene que reunir para hacer las cosas. Sin embargo, cuando se trata de instrucciones, como buenos mexicanos, quizá algunos latinos también tengan ese problema, decía hace ratito, ¿no? Que allá de repente como que tendemos a adelantarnos algunas cosas, ¿verdad? Nos dan una serie de instrucciones y cuando tomamos las instrucciones, volteamos, yo puedo. Y nos vamos e intentamos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque somos tan soberbios que decimos o creemos que estamos más arriba de cualquier nivel y nosotros todo lo podemos. No sé si esto les ocurre de este lado. Es una cultura bastante diferente. Pero si no tienen ese problema, puedo hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes batallaron para poder aprender a seguir las instrucciones? Allá en lo que es el trabajo, a mí me sorprende siempre, ¿no? Aunque ya pienso que no es novedad. Yo trabajo en la construcción, soy ingeniero civil, y cuando doy alguna orden para construir, digamos, alguna cimentación o alguna losa, dejo las órdenes claras, y cuando me voy y regreso, me doy cuenta de que el albañil ya hizo otra cosa. No, es que eso también funciona y te vas a dar cuenta cuando ya esté terminado. Pues cuando esté terminado no nos vamos a dar cuenta de nada, pero si llega a ocurrir un siniestro, aquella cimentación, aquella losa puede sufrir un percance y la familia o las personas que estén trabajando ahí en esa construcción pueden llegar a sufrir un percance. ¿Por qué? Es que siempre lo he hecho de esa manera. No buscamos aprender nuevas cosas. No nos gusta seguir instrucciones. Pero cuando la palabra del Señor nos enfrenta, nos dice, no vas a hacer eso. Piensen otra vez en su casa de sus sueños. Yo quiero que mi casa tenga un techo a dos aguas. Y la visualizan, la quiero con teja, y de repente llega y la construcción no tiene su techo de dos aguas, sino que le hicieron una losa plana. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás haciendo eso? Arquitecto, yo no te pedí eso. No, es que fíjate que aquí en este lugar no ocupamos tener dos aguas, es más, aquí ni cae nieve. ¿Para qué quieres dos aguas? No, vamos a hacer una losa plana mejor y vamos a hacer esto. Pero no es la casa que usted quiere. ¿Se molestaría usted con el arquitecto? Desde luego que sí. Desde luego que sí. No hay ahora sí alguna justificación para hacer ese tipo de cosas. Yo no puedo hacer algo que no me corresponda porque tengo una instrucción. Ni por más que conozca las regulaciones de construcción, eso me va a dar el derecho a cambiar la casa de sus sueños por la mía. Yo no debo de proyectar mis ideas en la idea de aquello, del dueño, del cliente a quien se le va a construir. Moisés ocupaba construir un arca de acuerdo a lo que está este pasaje. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Muy bien, dice, harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Estamos hablando de que van a hacer un cajón, literalmente un cajón, un cofre, y ese cofre lo van a hacer de madera. Y la madera no va a ser cualquier madera, sino que aquí en el desierto del Sinaí hay un árbol llamado acacia que es lo suficientemente robusto y resistente
del cual vas a sacar las tiritas de ese tronco y tú vas a construir ese cofre. Y ese cofre no nada más va a ser de madera, sino que el cofre va a estar chapado en oro. Vaya, el Señor tiene sus formas o muy firme lo que Él quiere hacer. Va a ser una cajita entonces chapada en oro. Esa caja mide aproximadamente 1,10 m o 4 pies, vamos a dejarle 2 por 4 la caja y otros 2 pies de altura. Entonces, está bien, vamos a hacer esa cajita. Pero, ¿qué más va a tener? Va a tener una cornisa, va a tener unas argollas, y en las argollas vas a meter unas varas, también de madera de acacia, y las vas a también a chapar en oro. Pero, oye, esas varas no las vas a quitar. Esas van a permanecer en lo que es el arca. Perfecto. Estamos viendo que ese cofre es un cofre muy valioso. Tan solo con ver los materiales, ese cofre vale mucho. De hecho, es algo que se pudiera decir hoy en día, una de las reliquias más buscadas es esa arca. Y a través de la historia nos podemos dar cuenta que la siguen buscando, pero no la han encontrado. Pero ¿qué la hace tan valiosa? No es el oro, sino lo que iba a estar contenido dentro de ella. Porque el Señor mismo indica en su palabra que dentro de ese cofre, dentro de esa arca, Él iba a poner su testimonio. ¿Y cuál era ese testimonio? Las tablas de la ley que Dios le había dado en Sinaí. Más adelante se indica que también la vara de Aarón y el maná estaban contenidos dentro del arca. La instrucción inicial es el testimonio de Dios. Eso es lo que va a contener. Sin embargo, no nada más era el propósito de guardar el testimonio de Dios, sino que hubo otra instrucción que el Señor empezó a dar. Dice que vas a construirle también un propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Es una tapa. Sin embargo, me llama mucho la atención lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa tapa, ese propiciatorio, iba a ser de oro fino. Este ya no es de madera, Observe. El arca es de madera de acacia, pero el propiciatorio, si lo notan allí en sus Biblias, se van a dar cuenta de que esa plancha es de oro fino y va a ser hecha en una sola pieza con un par de figuras llamadas querubines. Los querubines, ¿qué representan? Los querubines representan a los guardianes de la presencia de Dios. Si usted se va a Génesis, usted va a notar que una vez que el hombre fue expulsado de Edén, Dios dejó querubines cuidando la entrada, así como una espada encendida. No hay acceso al árbol de la vida, porque el hombre pecó y fue destituido o separado de la gloria de Dios. Entonces los querubines representan esa presencia de Dios, ellos son guardianes de la presencia de Dios. Entonces podemos empezar a notar que el Señor dice, vas a utilizar esta tapa y vas a cubrir el arca. Y en ese propiciatorio, una vez al año, el sumo sacerdote va a entrar y ahí va a ofrecer el sacrificio. Lo va a cubrir con la sangre del sacrificio para que puedan tener el perdón de los pecados. Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar, pero él antes de entrar tenía que pedir por él, así como pedir por el pueblo de Israel. Moisés era el otro que podía entrar a esa presencia. Él tenía el acceso a la presencia de Dios. Y el versículo 22 dice lo siguiente: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo ahí? En ese lugar Dios
se iba a encontrar primeramente con Moisés y posteriormente con los sumos sacerdotes que continuaran a través de la historia. Vas a venir ahí y yo voy a platicar contigo. Si se dan cuenta lo maravilloso de esto, Dios teniendo comunicación con su pueblo a través de esta pieza llamada el Arca del Pacto o el Arca de la Alianza. Dios se revelaría de entre los querubines y Él iba a declarar su voluntad. Maravilloso eso, maravilloso. Hay un segundo elemento ahí mismo en el capítulo 25, de los versos 23 al 28. Y en este lugar nosotros podemos reconocer una figura que todos tenemos en casa. Dice que van a construir una mesa. Y nosotros podemos pensar, una mesa, ¿para qué querría Dios una mesa? Y el Señor empieza a describir, esa mesa también la vas a hacer con la madera de acacia y también la vas a cubrir, la vas a chapar en oro. Es una mesa valiosa, vas a hacer su cornisa y es un diseño muy particular. Yo te lo estoy mostrando, Moisés, y así es como quiero que la haga. Entonces, los utensilios que va a tener, también los vas a hacer de oro. Así, tú haz tal como yo te lo estoy diciendo, Moisés. Y al pensar en estas demandas de Dios, piensen en una fiesta. ¿Qué hace usted cuando viene un día de fiesta? Digamos, el Día de Acción de Gracias, Navidad, o a lo mejor cuando llegaron a pedir la mano de alguna de sus hijas, o una ocasión así bastante especial. ¿Qué hace usted? Obviamente va a limpiar la casa, va a poner un mantel largo, no se dice, están de manteles largos cuando hay una gran celebración. ¿Qué vajilla saca usted cuando está festejando? Saca la de porcelana, y si tiene cubiertos de plata, lo saca. Usted saca lo mejor que tiene para recibir a sus invitados. ¿O no? Por supuesto, eso hacemos. Y no es que queramos impresionar, todo lo contrario. Estamos dándole un gran recibimiento a aquellas personas que han venido a visitarnos, porque es una fecha especial. El Señor consideraba especial a su pueblo. Él había hecho un pacto con ellos y Él esperaba la presencia de ese pueblo en su mesa. Dice que la mesa, de hecho si leen el título de su Biblia, dice la mesa para el pan de la proposición. La Nueva Versión Internacional declara que es el pan de la presencia. Y no era un solo pan, sino eran 12 panes, los cuales representaban a cada tribu de Israel. Entonces, ¿esto qué indica? Que todos los días debería de estar presente, ¿quién? Cada tribu de Israel, su pueblo amado. Dios esperando grandemente que su pueblo viniera, y esos panes serán cambiados cada semana, cada día de reposo. Por eso eran los panes de la presencia, porque siempre deberían de estar en la mesa de nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que Dios iba a estar proveyendo siempre el alimento para su pueblo. Aun cuando este pueblo era un pueblo pecador, Dios proveía, Dios esperaba el tiempo para tener comunión con Él. De la misma manera que nosotros también esperamos tener comunión con nuestras familias. ¿Qué tanto anhelamos los tiempos para reunirnos a comer? Pensemos un momentito. Hoy en día nos causa un poquito de molestia esto, ¿verdad? Estamos en la mesa y estamos completamente distraídos. Hay familias más extremas que pasan una canastita, teléfonos por favor, porque es el tiempo para convivir. Los muchachos hoy en día podrían decir, si salen con una muchacha a comer,
No me digan que se la van a pasar mensajeándose el uno al otro cuando están de frente, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren convivir, se quieren conocer, ¿verdad? Cuando estamos en la mesa es un tiempo de reunión, tiempo para convivir y tenemos que trabajarlo personal. Tengo que trabajarlo, ¿para qué? Para dejar eso a un lado y comenzar a tener una mejor relación con mi familia, tener una mejor relación con aquellos que se reúnen en la mesa. Y esto es importante, amados hermanos, porque si nosotros no podemos prestar la atención a nuestros familiares, ¿qué será cuando estemos delante de la mesa del Señor? Recuerden, nuestras acciones son el reflejo de lo que hacemos con Dios. En tercer lugar, tenemos otro elemento. Del versículo 31 al 40, encontramos un candelero. Es un candelero de oro. Y pensando en él, candelero se refiere a la iluminación. Si usted se da cuenta, la iluminación es un elemento muy importante, hablando de esa casa de los sueños, ¿no? ¿Dónde quiere usted tener una mayor luz, una cantidad de luz buena? ¿En qué otras áreas usted desearía que sus luces fueran un poquito más tenues? ¿En dónde ocupa una luz que no esté tan intensa, pero que sea suficiente para poder apreciar el lugar? Afuera generalmente ponemos un reflector. ¿Por qué? Porque si ponemos un poquito tenue, pues cuando pase alguien no lo vamos a ver, ¿no? Y sabemos muy bien que cuando no hay luz en una casa, pueden llegar ciertas personitas que les gustan las cositas ajenas. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor le ponemos un reflector para tener una visión amplia y si hay alguien acercándose, poderlo visualizar quién es. Si es nuestra visita a quien esperamos con ansias o si es aquel que no queremos que venga. Sí, es cierto, nadie quiere al ladrón en casa. Una buena luz. Quizás en la cocina, en su taller, usted necesita una luz que sea lo suficientemente intensa para poder ver completamente los ingredientes o las herramientas de trabajo, según sea el caso donde usted le esté ocupando. Usted ocupa una buena luz para que pueda desarrollar perfectamente lo que es su trabajo. Así es como funciona esto, ¿verdad? La luz es algo importante. Decía, si usted quiere tener un tiempo, digamos, para disfrutar una película, ¿cómo se disfruta mejor? Dirían por ahí, ¿no? Con las luces tenues, sin luces a lo mejor, más que la de la pantalla, o de dónde, o con mucha luz. Sabemos que con una luz tenue podemos disfrutar un poquito mejor aquella pantalla. Sin embargo, nosotros cuando empezamos a notar la utilidad de la luz, volteamos a ver ese tabernáculo de Dios. Y el Señor dice, necesito que hagas el candelero de esta forma. Vas a tener una barra al centro y de ella se van a desprender 3 brazos a cada lado, uno central, y vas a poner la luz, el aceite, del cual siempre va a estar alumbrando y va a estar enfocando hacia un determinado lugar. Ándele, esto es lo que nosotros conoceríamos como un spotlight, y en esa luz nosotros podemos saber si en realidad estamos en un ambiente solemne, algún ambiente de fiesta. El Señor está buscando demostrar lo que es la grandeza de su gloria, buscando demostrar su rostro a su pueblo. Volviendo en el tema de las citas, ¿no? No vamos a un lugar para no ver el rostro de nuestro ser querido, ¿verdad? ¿O sí? Es que no te puedo ver a la cara. No, al contrario, ¿qué es lo que anhelamos ver?
anhelamos ver el rostro de la persona. Un sitio bien iluminado nos muestra ese rostro de nuestro Señor y Él puede ver también nuestro rostro. Si nosotros nos queda un poco de duda de que el Señor quiere ver nuestra cara cuando venimos delante de Él, Génesis capítulo 4 nos dice que hubo un par de muchachos que llevaron una ofrenda. Y cuando llegaron con esta ofrenda, llega el mayor y entrega, llega el menor, entrega. Dios se agrada de uno, pero no del otro, y al otro como que no le agradó lo que acababa de pasar. ¿Qué vio Dios en Caín? Caín, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué has cambiado tu rostro? Algo estaba ocurriendo en su corazón, ¿verdad? Y ese algo era el pecado que estaba seduciéndolo. Ten cuidado con lo que estás pensando, Caín. Solo con ver el cambio de rostro, Dios le dice, hey, cuidado porque ya el pecado está a la puerta. Y lamentablemente para Caín, abrió la puerta y permitió que el pecado entrara y fue y mató a Abel. Y no solamente mató a Abel, sino que se portó de una manera altanera delante de Dios. Cuando le dice, ¿a poco si yo soy su niñero? Y búscalo. ¿Se imaginan la manera en la que el corazón de Caín actuó? Pero ¿dónde lo reflejó? Lo reflejó en su rostro. ¡Ah, qué caray! El versículo 40 termina el Señor diciendo, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios declara una serie de instrucciones para que nosotros las sigamos tal cual. Entonces, cuando vemos este diseño de Dios para el tabernáculo, nos tenemos que dar cuenta de que hay una gran similitud con la obra majestuosa que nuestro Señor Jesucristo ha realizado en cada uno de nosotros. ¿De qué manera podemos darnos cuenta? En primer lugar, la Escritura señala que el tabernáculo era ese punto de reunión en donde se encontraba el arca, en un lugar llamado lugar santísimo. Teníamos en el lugar santo, el lugar donde se encontraba la mesa con los panes de la proposición o de la presencia, y también se encontraba ese candelero. Cuando nosotros analizamos este pasaje a la luz del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos declara unas palabras que nos dejan meditando. ¿Acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vaya, somos templo del Espíritu Santo. Primero a los Corintios 3:16, 6:19, segunda a los Corintios 6:16. Ah, pero una cosa es el tabernáculo y otra cosa es el templo. Claro, más adelante ya no iba a vivir Dios en una carpa, sino en un templo construido de mano. Ahí va a ser la memoria y ahí está la relación. Sin embargo, el apóstol no nos dejó ahí también, ¿verdad? Segunda a los Corintios 5:1 dice que nuestro cuerpo es un tabernáculo. Tenemos una relación directa. Y si pensamos en ese templo, si pensamos en ese tabernáculo, ¿cómo podemos comparar nosotros con aquella figura de lo que había de venir? Por supuesto, todo está apuntando a Jesucristo, pero cuando volteamos a ver el arca, amados hermanos, se puede representar por lo que es el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué hay en el corazón de nosotros? De hecho, nosotros lo llenamos de cualquier cosa. Lo llenamos de cualquier cosa. Pero lamentablemente nuestra condición como pecadores que somos, siempre tenemos la tendencia a llenarlo de aquello que consideramos como nuestro buen tesoro. ¿Y qué es ese buen tesoro? Lamentablemente a veces tenemos celos, tenemos iras, tenemos contiendas, orgullo, tenemos una serie de cosas que nos están dañando a nosotros. ¿Han escuchado la expresión de que, y cuidado porque se le va a subir el apellido y va a responder de una mala manera? ¿Sí han escuchado eso? No, aquí a nadie se le sube el apellido, ¿verdad?
Sí, a todos de repente nos hierve la sangre y brota de nosotros algo que no es compatible con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta aquí? El arca fue hecha de madera. La madera es un material consumible, es algo que le puede caer polilla. ¿Y qué sucede con ella? Se deteriora, se hace vieja, se degrada. El corazón del ser humano muchas veces es un corazón de piedra. ¿Y qué hace ese corazón de piedra? Pues precisamente eso, es algo duro, algo que no puede ser maleable, algo que no se maneja. Sin embargo, así como el arca de madera, también nuestro corazón ocupa ser revestido por un material valioso. Un corazón se debe de llenar de aquellas cosas que verdaderamente necesita. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Ocupamos amor? Amén. ¿Ocupamos gozo? Amén. Amén. ¿Ocupamos paz? Amén. Amén. ¿Bondad? Amén. Benignidad, mansedumbre, templanza? Por supuesto. ¿Ocupamos a Jesús? Definitivamente. Amén. Porque solamente Él, a través de su Santo Espíritu, lo puede llenar. Él lo puede dar. El corazón del hombre sin Dios es un corazón vacío, verdaderamente vacío. Pero una vez que éste es revestido de oro, de hecho la Escritura nos declara en 1 de Pedro 1:7 que la fe es más valiosa que el oro. Su corazón que ha conocido a Jesús es un corazón revestido de fe. Es un corazón que ya no es de piedra, ya no es un corazón duro, es un corazón de carne, es un corazón de mucho valor para nuestro Dios en Jesucristo. El arca tenía una tapa, y esa tapa, el propiciatorio, es necesario para que lo que va a estar dentro no se salga. Dice el Señor que Él iba a poner dentro del corazón de los hombres su ley, que Él iba a poner en la mente del hombre sus mandamientos. Para el judío, corazón es la mente de nosotros, es el centro de operaciones de la voluntad de la persona. Pero una persona sin ley, ay Dios mío, pero el Señor en su misericordia pone su ley y la sella con esa tapa del propiciatorio, que déjenme decirles, es Jesucristo. ¿Por qué es Jesucristo esa tapa del propiciatorio? En primer lugar, nosotros nos podemos dar cuenta de que en el propiciatorio había acceso a la presencia de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. ¿Cómo llegaba Moisés a la presencia de Dios en ese tabernáculo? ¿Cómo llegaba el sumo sacerdote a la presencia de Dios? A través del propiciatorio. Si usted checa la Escritura, no dice del arca, dice del propiciatorio. Ahí es en donde uno se reúne con Dios. Pero no nada más encontramos la presencia de Dios. Hablaba acerca de la sangre que traía el perdón de pecados. La tapa del propiciatorio. Y Jesucristo es un lugar donde usted y yo encontramos reconciliación. Reconciliación con Dios, porque cada vez que pecamos, lo ofendemos a Él, así como ofendemos a nuestros prójimos. Hay reconciliación en Jesús, y es a través de Jesús que nosotros podemos venir a ese trono de Dios. ¿Y qué hallaremos en el trono de Dios? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. En Oseas 4:14, Dios dio unas palabras bastante hermosas. Le dice a su pueblo, se estaba divorciando de él en ese libro, pero le dice a su pueblo, te voy a llevar al desierto y ahí voy a hablar a tu corazón. ¿Dónde hablaba el Señor? Desde el propiciatorio, donde estaba el arca,
¿A dónde nos habla hoy en día? Nos habla a través de su palabra, pero ¿a dónde te habla? ¿Te habla tu mente o te habla tu corazón? ¿Dónde mora el Señor? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? Mora en tu corazón. La mesa, hermanos, representa un lugar de provisión e intimidad con Dios. En ella encontramos el alimento que nos da energía para nuestro diario vivir. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios día tras día, ¿qué creen que va a pasar con su vida espiritual? Es repicada, le va a dar anemia espiritual. ¿Y qué pasa con una persona con anemia? Llegará el momento en que fallezca. Debemos de cuidar eso. ¿Por qué? Porque no vamos a tener fuerza. Y cuando llegue la tentación, usted va a caer redondito, sin oponer nada de resistencia. Dios nos da su pan para darnos energía. Él nos da el alimento para mantenernos con vida. Dice el Señor en Juan 10:10, ¿verdad? Que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Así como cada tribu tenía su porción de pan delante de la presencia de Dios, también nosotros tenemos nuestra porción de pan. Jesús es el pan de vida. Y es el único pan que quita el hambre y también quita la sed. ¿No es maravilloso esto? Jesús es el pan que da vida eterna. Juan 6:35, 50 y 51 lo declaran. Y este pan se le ofrece a todo aquel que en él cree. Juan 6:40. Así es nuestro maravilloso Dios. En el Salmo 23, el Señor se identifica, no nada más como el pastor, sino como el anfitrión de un invitado muy especial. Aderezas mesa delante de mí en presencia de todos mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estar en la mesa de Dios es un gran privilegio, porque Él es el anfitrión, pero también es un siervo. ¿Qué hizo el Señor con sus apóstoles? Estando a su mesa, les lavó los pies. Y eso Pedro le molestó, porque ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Nosotros somos los discípulos, nosotros a ti. No, él como anfitrión y como siervo lavó los pies de sus discípulos. Unge nuestra cabeza con el aceite. Ese aceite es su Espíritu Santo, no hay duda de esto, ¿verdad? Pero la bendición de Dios, ¿cómo es? Es algo que se debe derramar y alcanzar a todos los que están a tu alrededor. Finalmente, somos esa lámpara útil para alumbrar nuestro mundo que se encuentra en oscuridad, que dice Mateo 5, 14 al 16. Así alumbre vuestra luz delante de quién? De los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 8, verso 12, nos declara que la luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿cuál luz es la que nosotros vamos a reflejar? Vamos a reflejar la luz de Jesús. Vamos a reflejar a Jesús a través de nuestra vida, por supuesto. ¿Y qué es lo que refleja la luz? La luz refleja el pecado del mundo. Refleja las malas obras del mundo. Y esto no les estoy diciendo, amados hermanos, que usted va a ir y va a estar como juez señalando los pecados de todo el mundo. No, usted va a llevar la luz de Jesús, va a llevar la escritura, la palabra de Jesús. ¿Y qué va a hacer la palabra de Jesús? Va a empezar a trabajar el Espíritu Santo, va a mover ese corazón duro, ese corazón de madera, y va a haber muchos que ese corazón se va a revestir ¿de qué? De oro, que es esa fe salvadora, esa fe que te conduce a Jesús, esa fe que permite que escuches la palabra y la atesores en tu corazón. Gloria a Dios. El Señor, a través de su luz,
levanta a los muertos en delitos y pecados y los trae a la vida, a una vida abundante, a una vida nueva en Jesús. Amados hermanos, en esta tarde me gustaría que meditaran, que reflexionaran, que volteen a ver al Señor. Si su corazón está comenzando a deteriorarse, si su corazón no tiene esos elementos vitales que declara la palabra, el testimonio de Dios, las tablas de la ley. En Hebreos declara que no nada más eran las tablas, sino que era la vara de Aarón, esa vara que reverdeció, es decir, la vara representa autoridad, pero que haya reverdecido, encontramos que hubo uno que murió. La vara es un palo, y un palo es algo muerto. Hubo uno que se levantó de entre los muertos. ¿Quién tiene la autoridad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cuándo lo declaró? Después de haber resucitado. Tienes la ley de Dios, tienes a Jesús, aquel que es la autoridad, aquel que le da la autoridad a la palabra. Y también tenía el maná, el pan del cielo, pero Jesús es ese verdadero pan del cielo que da vida. Si usted está careciendo de estos elementos, el día de hoy el Señor puede ponerlos en el arca de su corazón y a través de Jesucristo sellarlos cual pacto que se realizó con Israel en su momento. Reconsagre su vida hoy a Dios. Reconsagre su vida. Sabemos que no es fácil, esto es cierto, pero si usted guarda su palabra, la palabra de Dios en su corazón, y le da esa autoridad, porque está también mi voluntad batallando, ¿verdad? Le damos nuestra voluntad a Dios, ese pan de vida nos va a ayudar a florecer, a ser la luz del mundo y a poder cambiar nuestra comunidad. Vamos a orar, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Padre Santo, le damos gracias por su palabra. Gracias, Padre Santo, porque a través de ella encontramos muchas figuras que van a apuntar hacia ti. ¿Quién iba a pensar que a través de un cofre, Padre Santo, el arca, un objeto tan preciado para los hijos de Israel y también que fue preciado por los pueblos de alrededor, sin embargo a ellos no les correspondía? Padre Santo, nosotros podamos darnos cuenta de que usted está presentando una figura, un símil de lo que es nuestro corazón. Padre, permita que nuestro corazón sea lleno de ti, que tu ley permanezca en nosotros, la ley de Jesucristo, que verdaderamente sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Jesús. Señor, permita que día tras día nos alimentemos con ese pan de vida. Padre Santo, ¿por qué? Porque en ese tabernáculo nosotros podemos encontrar una gran maravilla. Encontramos la presencia divina de Dios. Ahí le podemos encontrar, le podemos conocer y podemos convivir con Él. Bendito Señor, tómenos en sus manos y permita a mi amada iglesia, Señor, que se fortalezca en ti, Señor, que sean tan preciados como el oro, Señor, pero mucho más preciados que el oro, porque ese corazón es tuyo, Señor, y siempre debe de estar en tu presencia. Gracias le damos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.